Voy a empezar con el primer recuerdo que tengo de cuando me enteré que los linieros en su trasegar por el campo ayudaban a la gente. Carlos Uriel, a quien acaban de escuchar, fue gerente de transmisión de ISA Energía entre los años 90 y principios de los 2000, y fue la persona que impulsó uno de los programas sociales insignia de la empresa. Porque ellos mira, los linieros tienen unos programas de mantenimiento que se desplazan a ciertos sitios fijos periódicamente, ¿cierto? Entonces ellos sabían que dentro de 3 meses tenían que ir a tal vereda y que dentro de 6 meses a otra. Y hasta les hacían encargos, ¿no? O sabían que llevando cierta medicina o cierta ropa le ayudaban a la gente local y se comprometían a eso y lo hacían. Absolutamente sin ningún interés, solamente por amor a la gente, por filantropía. Así, a partir de un solo acto espontáneo, nació en 2005 Aprendamos con Eloísa, un programa que ha intentado mantener la conexión entre niñas, niños, adolescentes y docentes a través de un personaje muy particular. Este es el primero de 4 capítulos en los que les contaremos cómo esta iniciativa fue creciendo hasta llegar en 2024 a más de 28,000 niñas, niños y jóvenes en más de 300 instituciones educativas de 60 municipios del país. Les damos la bienvenida a Relatos en Conexión, un podcast de ISA Intercolombia producido por Naranja Media, un espacio de ideas e historias alrededor de la sostenibilidad. Los asistentes muy inquietos empezaron a hacer como la conversación con las profesoras, con los profesores de campo. Ellos también de manera proactiva se acercaban a los ingenieros y les decían, vea, nosotros necesitamos material, ¿ustedes cómo nos podrían ayudar? De ahí que los asistentes de la subestación La Esmeralda, en Chinchiná, Caldas, decidieron dar un paso más, sumado a las medicinas y ropa que nos contaba Carlos Uriel al principio. Los asistentes recolectaron plata de sus amigos y familiares y empezaron a llevar kits escolares a las escuelas más cercanas, un cuaderno, una regla y unos colores. Así lo recuerda Luisa Uribe, analista de reputación y comunicaciones de ISA Energía. Me acuerdo que se llama Nelson Mesa, el que está en San Felipe, por allá en Armero, Guayabal, que empezó a extender tanto que ya le decíamos, venga, pero usted ¿hasta dónde está entregando kits escolares? Porque casi que usted está entregando los que se entregan en medio país. ISA apoyó la entrega de kits porque en las escuelas de la región lo básico nunca ha estado garantizado. Para dimensionar esto, les traemos una cifra del 2022. Aunque es muy probable que la situación fuera aún más difícil en el 2005, este año la Agencia Presidencial de Cooperación y la Secretaría de Educación de Antioquia visitaron 117 sedes educativas y en el 95% de ellas no había suficiente mobiliario ni material escolar. Por eso los kits no eran un gesto menor, pero ISA también vio en ese despliegue algo más, una oportunidad para enfrentar un riesgo que llevaba años latente, las interacciones peligrosas entre las comunidades y las torres de energía cercanas. Porque es que el riesgo de una descarga por una mala interacción con los cables de alta tensión es absolutamente delicado. O sea, ahí no queda la gente herida, ni grave, ni nada, se muere. Y es tan grave que el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas lo regula directamente. Los propietarios y operadores de transmisión están obligados a informar a las comunidades sobre estos riesgos de forma periódica. No era solo un asunto de voluntades, era una obligación legal. Lo primero que hicieron para comunicar estos riesgos fue repartir folletos en las comunidades, pero pronto se dieron cuenta de que no era suficiente. Entonces apareció una idea distinta, crear un personaje que la gente pudiera recordar fácilmente, que generara empatía y que fuera él quien llevara el mensaje. Al principio pensábamos en un cable, pero eso se asociaba también a la distribución. Pensábamos en un aislador, pero también podrían ser de distribución. Pensábamos en una subestación, pero era difícil hacer una abstracción o una ilustración que nos sirviera para todos esos elementos que hay allí. Pero lo más visible que tenía ISA a lo largo del país eran sus torres de transmisión eléctrica. Entonces, en esa feminidad quisimos también decir, bueno, y esa torre hay que bautizarla. Hicimos una votación en la gerencia que era de Carlos
donde todos pusieron varios nombres, fuimos descartando y por votación, después de Felisa Torres, Luisa Latorre, Eloísa Latorre, ganó, además que estaba contenido el nombre de nuestra empresa allí, Eloísa Latorre, y Latorre pues que es un apellido que es común en nuestro país. Contrataron un diseñador que dibujó a Eloísa con un vestido de acero, aprovechando la forma triangular de una torre de energía. Los aisladores que cuelgan a los lados se convirtieron en sus aretes y en la punta del triángulo le dibujó una cara con unos ojos bien grandes detrás de unas gafas. Y por supuesto, una sonrisa que representaba la amabilidad con la que los primeros lineros y trabajadores de la subestación habían llegado a esas comunidades. Y Eloísa empezó a ser parte pues como de un tema más pedagógico de la energía, donde nos ayudaba a hablar de cómo convivir con la infraestructura, qué elementos debíamos de tener de cuidado. No se debían elevar cometas, no se debían trepar los chicos a las torres, no se debía hacer excavaciones cerca a las líneas, no se debían hacer quemas, que son mensajes que todavía seguimos reiterando porque son mensajes que permiten una convivencia, digamos, armónica de esa infraestructura, que es una infraestructura pública en el país que todos debemos cuidar para que funcione y llegue la energía a las distintas regiones. Todo este mensaje iba empaquetado en un morral, con varios cuadernos, cartillas ilustradas y materiales que han llevado a Eloísa impresa a más de 60 municipios del país. Y a veces veíamos a los papás en campo con el morral que le habíamos dado a los niños en el año anterior, o pasándolo de generación en generación a los niños que seguían en campo. Eloísa siguió creciendo. Ya no solo hablaba de riesgos eléctricos, sacó su rap sobre los derechos de los niños, fue protagonista de comerciales y hasta viajó a Bolivia, donde sus compañeros de ISA adaptaron la iniciativa a su propio contexto. Ellos entregaban los calendarios porque sigue siendo muy importante con respecto al clima y las siembras, y además porque ellos hacían en ese recorrido por las escuelas un trabajo muy pedagógico de convivencia con la infraestructura. Eloísa también llegó a Perú, llevada por Carlos Uriel, que se convirtió en el gerente de ISA en ese país. A la salida de Lima, hacia el sur, había creo que 6 líneas de transmisión juntas, una enseguida de otra. Y debajo de eso había muchas familias viviendo. Eso es un peligro muy grande, ¿okay? Nadie había hecho nada por eso. Entonces nosotros ya con esa experiencia del contacto con las comunidades, en ese momento no utilizamos a Eloísa Latorre, sino la capacidad de comunicación con la gente, ¿cierto? Y pues yo no lo hice directamente, yo solamente planteé y escuché ideas que nos llevaron y logramos sacar a la gente que vivía debajo de las líneas, proporcionándoles unas viviendas cercanas a todas esas familias, y a las familias que quedaban al lado de las 6 líneas, no debajo sino al lado, durante un buen kilometraje, les brindamos la posibilidad de que las amas de casa fueran cuidadoras de cultivos cortos o de baja estatura debajo de las líneas, dígase pues fundamentalmente hortalizas y elementos pues de comida de planta pequeña. Y ellas podían sacar eso de ahí para su provecho propio y consumir una parte y vender la otra. Aunque Eloísa no viajó a Perú como personaje, el aprendizaje que dejó sí lo hizo, porque ella se había convertido en algo más que un dibujo. Se había convertido en una estrategia de comunicación con las comunidades. Y fue esa estrategia la que le permitió a Carlos Uriel abordar a las familias que vivían debajo de las líneas de transmisión a las afueras de Lima. Es un personaje muy exitoso porque es un personaje femenino, de fácil recordación por la figura y por el nombre, y muy orientado a la gente. Durante toda la conversación, Carlos Uriel insistió en que el mérito era de Luisa y su equipo. Porque yo puedo crear el personaje, pero si Carlos no me da la plata para pagarle al diseñador y no tenemos la manera de producir y no creemos en esto, o sea, es como entre todos armamos una red que permite
apalancar historias, procesos y cosas que ni siquiera sabemos que pueden haber pasado. En este episodio quisimos reconocer dos cosas: el origen de esa voluntad altruista y la decisión empresarial que permitió pasar de 10.000 kits a 30.000. Una voluntad que 20 años después sigue creciendo y hoy se expande hacia la biodiversidad y las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Yo me imagino a Eloísa llevando la innovación en el campo. Los chicos del campo quieren la innovación, pero a veces están distantes de las herramientas que le permiten hacerlo. Entonces yo veo una Eloísa que hace puente entre esa creatividad y esas necesidades que hay en muchos de nuestras poblaciones de Latinoamérica para poder desarrollar y llevar innovación. Y pienso que Eloísa seguramente que en algunos puntos va a encontrar unos Einstein maravillosos que seguramente si no estuviera ahí no serían posibles. Entonces creo que profesores, estudiantes van a entender a Eloísa como una amiga que les va a poder apalancar un mundo mejor. Esto fue Relatos en Conexión y recuerda que nos quedan 3 capítulos sobre esta iniciativa, así que nos escuchamos en 15 días. Este episodio fue investigado por Sergio García, escrito por María Roa con la asesoría editorial de Juliana Builes, la musicalización estuvo a cargo de Juan Diego Bernal y yo soy Natalia Hidárraga. Nos vemos en los próximos episodios para descubrir hasta dónde ha llegado Eloísa.